Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Me piden que explique los distintos tipos de TLP que existen. No hay consenso actualmente para poder hablar de cuántos tipos de TLP hay. Según el autor, habla de 2 tipos de TLP simplificando al máximo o de hasta 5 cuando se especifican mucho mejor las diferencias de un tipo a otro. Es necesario hacer grupos porque si no es inabarcable. No existen 2 casos de TLP iguales. Los 9 síntomas de TLP se pueden combinar de 5 en 5, porque para poder tener un diagnóstico de TLP hay que tener 5 de entre 9 síntomas. Se pueden hacer combinaciones hasta 256 maneras diferentes, con lo cual existen 256 tipos de TLP, o sea, un mismo diagnóstico por distintos caminos. Entonces, eso hace que muchos profesionales no puedan detectarlos y se les escurra, es muy escurridizo el diagnóstico de TLP. Y muchas veces también se diagnostica donde no lo hay. Entonces es muy práctico, tanto para los profesionales como para los pacientes, poder entender qué tipo de TLP tenemos para poder simplificar un poco. Entonces, la clasificación que más fácil me resulta a mí y que yo más veo clara en mi consulta es 3 tipos de TLP. El TLP externalizante, que es un TLP hacia afuera, que la gente lo nota porque son síntomas positivos y visibles para los demás. Positivos no de buenos, sino de activos. Entonces son síntomas de impulsividad y de agresividad en forma de adicciones, autolesiones, intentos de suicidio, peleas. Entonces eso es un tipo de TLP, que hay personas que por su temperamento, desde muy pequeñitos, eso va hacia afuera. Existe otro tipo de TLP que es internalizante, hacia adentro, y uno desde fuera no se entera de nada. Son síntomas negativos, y no negativos de malos, sino negativos de inhibidos. Son síntomas eso, de inhibición, de sensación de vacío, de colapso, de tristeza. Y entonces pues hay otras personas que son más de temperamento hacia adentro y pues nadie se entera de que tiene un TLP hasta que no de repente eso explota y tiene un intento de suicidio la persona. Pasan más desapercibidos. Y desde pequeñitos son personas que son muy maduras, muy responsables y no quieren hacer daño, no, se dan cuenta de que su forma de ver la vida no corresponde con los que les rodean, entonces se inhiben y se sujetan a sí mismos hacia adentro hasta que explotan y rompe en un intento de suicidio. Y luego está el tercer tipo, que es el mixto, que alterna a veces hacia afuera y a veces hacia adentro. A veces entra en depresión y se mete en la cama y no sale en varios días y luego cuando sale la lía, con adicciones y con promiscuidad y con follones. Entonces, para muchos psicólogos, el tercer tipo es el más fácil de detectar porque es evidente, tiene inestabilidad emocional muy evidente y cuando tú le preguntas al paciente por su historia de vida y te dice esos altibajos, que es el tipo 3 de TLP, pues no tienen duda de que es el TLP. El problema viene con el 1, pero sobre todo con el 2, que ni los profesionales ni los padres se enteran de nada porque la persona se encarga de tener una máscara para que nadie le pregunte qué le pasa, pero por dentro va un río subterráneo muy profundo de dolor que en cualquier momento se desborda y empieza a dar síntomas. Entonces, aparte de los tipos de síntomas que tengamos, si son hacia afuera, hacia adentro o mixtos, también está una segunda clave para poder clasificar a los TLP, que es su severidad, cómo de grave es. No es lo mismo un TLP nivel 90 que nivel 92 que nivel 97. Imaginándonos una barra de 0 a 100. Una barra de 0 a 100 del nivel de emociones, cuando las emociones son bajitas y cuando las emociones van siendo más altas, ya empieza a acercarse al TLP. Entonces, eso también es muy importante, que el número de síntomas que pueda tener una persona, hay que tener 5 de 9 síntomas. No es lo mismo una persona que tenga 8 de los 9 síntomas o los 9 síntomas que una que tenga 5. Los dos tienen un diagnóstico de TLP, porque teniendo 5 de 9 ya tiene TLP. Pero a mayor severidad, mayor número de síntomas suele haber. Y entonces, sin entrar en el detalle de si es más severo o menos y si es un tipo hacia afuera o hacia adentro, en general los estudios lo que hablan es de que el 60% de los casos mejoran después de 5-15 años de evolución, recibiendo algún tipo de terapia más o menos específica. En general el TLP mejora, no es una enfermedad incurable
como se decía antiguamente, que el TLP no tenía cura o que el TLP era la peor enfermedad que una persona podía tener. Entonces eso también influye en que tenga muy mala prensa, muy mala fama lo que es el TLP y que a muchos profesionales no les guste ni siquiera diagnosticarlo. Hay mucho estigma por lo difícil que es diagnosticarlo y porque como no se diagnostica a tiempo, pues claro, se cronifica, se hace resistente a la terapia y ya se dice que el TLP no tiene cura. Pero todo eso, gracias a Dios, está pasando a la historia porque están habiendo muchos estudios científicos que están demostrando que la neuroplasticidad del cerebro y la gran capacidad de mejoría que tiene una persona, incluso aunque la persona tenga ya su vida muy avanzada, que tenga ya 50, 60 años, que incluso en esos casos mejora el TLP, pero lo suyo es cogerlo antes de que la persona abandone los estudios, antes de que la persona rompa con su familia, y cuanto antes se diagnostique y antes se trate, mejor pronóstico tiene, independientemente de su severidad o de los tipos de síntomas que arrastre cada persona. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros al canal, por favor.